Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar a un video que le hicieron al crack de Luis Díaz, jugador de la selección colombiana que hoy milita en el Bayern Múnich en Alemania, que mañana va a enfrentar de visitante al PSG por las semifinales de la Champions. Y varios streamers, varios creadores de contenido, entre ellos obviamente el más conocido, Dauseneise, han empezado una campaña para realzar un poco la voz de los jugadores sudamericanos que no tienen en consideración con el Balón de Oro. Yo el año pasado hablé algo de esto con respecto a Fede Valverde, que el año pasado no aparecía ni siquiera en un top 30, que me parece una verdadera vergüenza. Bueno, hoy se está viralizando una lista de 10 jugadores que posiblemente estén en esa consideración para el Balón de Oro y Lucho Díaz no aparece en ese top 10. Me parece una verdadera vergüenza. Por eso, desde este rincón de la República Oriental del Uruguay, vamos a estar hablando de este tema. Vamos a hablar y a reaccionar al video que le hicieron a Lucho Díaz, porque me parece que junto a Fede Valverde tienen que estar considerados. Y ya que el Bayern Múnich sigue en carrera de la Champions, me parece que tiene muchas chances el colombiano de estar por lo menos en el top 3, pero tiene que estar. Es algo que no se puede dejar pasar si no lo ponen por lo menos en un top 3 al jugador que hoy juega en el Bayern Múnich. Así que vamos a reaccionar a este video de la historia del jugador colombiano que para mí es un verdadero crack. En un pequeño pueblo del Caribe colombiano, donde el fútbol se juega descalzo sobre tierra roja, nació una leyenda. De Barracas, La Guajira, a las luces de Alemania. De un humilde y caliente barrio colombiano al hostil frío alemán. De jugar con una pelota hecha de trapos a convertirse en el jugador más caro en la historia del fútbol colombiano. Esta es la historia de Luis Fernando Díaz Marulanda, el niño que corría más rápido que el viento, el hijo que Estamos hablando que Luis Díaz ya le está compitiendo como mejores jugadores de la historia. Por ejemplo, el Pibe Valderrama, Asprilla, James Rodríguez. Yo creo que sí, yo creo que está ahí peleando de tú a tú y todavía le queda carrera, le queda recorrido. Está el Mundial entre medio. Me parece que Luis Díaz puede llegar a ser el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano, pero fácilmente. Literalmente con sus goles liberó a su papá de un secuestro. El colombiano que hoy está reescribiendo la historia del Bayern, siendo el claro protagonista de este nuevo tridente que está causando destrozos en la presente Champions, llevándose por delante a los equipos más poderosos de Europa. El Liverpool, su antigua casa, quiso minimizarlo, pero hoy deben estar bañados en lágrimas de sangre tras el fatal error de dejarlo ir. No se puede subestimar a Luis Díaz, quien desde niño tuvo que ganarse incluso hasta el uniforme que llevaba puesto a punta de goles. Pero bueno, ya no nos adelantemos. Les habla su humilde servidor en Mahavoc y sin más preámbulo, empecemos. Luis Díaz nació el lunes 13 de enero del año 1997 en el humilde pueblo de Barrancas, perteneciente al departamento de La Guajira, Colombia. Pasó una infancia raramente difícil, fue como si le hubiese tocado vivir en otra época, ya que su pueblo estaba alejado completamente de la tecnología. Prácticamente le tocó vivir en un pueblo que había sido olvidado por el resto del país. No supo lo que era ni siquiera un televisor hasta casi tocar su adolescencia. El único entretenimiento que tenía eran sus abuelos, quienes le contaban historias o cuentos infantiles, y al pequeño Luis le tocaba fantasear con ello y nada más. Como lo dije, era un pueblo olvidado, sufrían del abandono estatal y como resultado la desnutrición se convierte en uno de sus mayores problemas. La única carne que comían eran de las cabras que ellos mismos criaban y no siempre podían comer
comer todos los días, razón principal para que Luis Díaz creciera con una desnutrición severa, además de varios tipos de enfermedades. Afortunadamente el fútbol... Qué tremendo eso, ¿no? Porque muchos futbolistas, en estos tiempos se ha hablado mucho del tema de las lesiones recurrentes en muchos futbolistas, pero tiene mucho que ver esto, ¿no? La alimentación que tienen en la infancia es importantísimo, porque eso te va a acompañar durante toda la vida. Y así todo, a pesar de toda esa problemática que tuvo Luis Díaz, ha sido un jugador que se ha destacado a primer nivel. Es tremendo, la verdad que es tremendo eso. El fútbol se convirtió en una fuente de consuelo para, aunque sea, soñar salir de la pobreza. A sus 11 años, al fin con una televisión en su casa, pudo ver los últimos años de Ronaldinho jugando en Europa y de una empezó a imitar sus jugadas. El brasileño se convirtió en su ídolo y fantaseaba con ser él a cada rato. Más que soñar con el fútbol, Luis Díaz quería ser Ronaldinho desde pequeño, cosa que al imitarlo al mismo tiempo desarrollaba su talento propio con la pelota. Su padre, al ver el hambre de aprender que tenía su hijo, decidió junto con él montarse en el barco de este sueño. Su papá de la nada creó una escuelita de fútbol dentro del pueblo. Más niños se sumarían a este proyecto y, a pesar de las carencias, poco a poco la academia fue creciendo. Por cada torneo municipal de Barrancas, Luis Díaz se destacaba. De adolescente ganó un campeonato vacacional a punta de puras individualidades. Él jugaba a ser Ronaldinho, en su mente eso es lo que él hacía. Gracias a ello llegó su oportunidad de oro. Sí, esto cuando menos lo esperaba. Su papá hizo contactos y logró que llevaran a su hijo a la Copa América de Pueblos Indígenas en Chile del año 2015, un torneo que cambiaría su vida por completo, anotando 2 golazos y quedando subcampeón de la Copa. Pero más allá de ello, sus habilidades con el balón cautivaron a todos. Fue allí cuando el mítico Pibe Valderrama, quien era embajador del torneo, lo descubrió al ver con sus propios ojos el letal talento de Luis Díaz. Qué grande que el Pibe Valderrama esté ahí, te vea y encima te impulse para que te muestren al mundo. Qué crack el pibe. Cómo me encantaba ver al Pibe Valderrama. Decidió ayudarlo. Valderrama vio en Luis Díaz un diamante en bruto para pulir y lo recomendó inmediatamente a las directivas del Club Junior de Barranquilla, pero estos dirigentes casi se le burlaban al pibe en la cara, ya que el estado de desnutrición severa de Luis Díaz era preocupante. Aún así, como venía apadrinado por el mismo Valderrama, decidieron probarlo, y al ver su bestial equilibrio, gambetas y disparos con el balón al más estilo de Ronaldinho, decidieron becarlo y ayudarlo en todo lo posible para sanar su desnutrición. El 14 de mayo del 2016 debutó en Primera División con un gol en la victoria del Barranquilla FC ante Cúcuta. El extremo brilló en el equipo y tras una gran temporada fue convocado ante la selección sub-20 de Colombia. Ahora sí pasaría a ser la mayor promesa del fútbol colombiano. Europa ya comenzaba a enviar cazatalentos a verlo. El Porto FC de Portugal fue el club que apostó a su potencial y lo ficharía en el 2019. Luego su segunda oportunidad de oro llegó en el 2021, sería en la Gran Copa América. Marcaría su primer gol nada más y nada menos que contra la Brasil de Neymar, quien era otro de sus ídolos. Luego se luciría en las semifinales contra la Argentina de Lionel Messi, anotando el agónico gol al minuto 65, obligándolos a irse a penales. A pesar de caer allí ante las paradas del Dibu contra Colombia, esta Copa América fue muy buena para Luis Díaz, marcando 4 goles, empatando así la bota de oro con Messi. Mejor debut imposible, mientras que por otro lado con el Oporto de Portugal dejó también sus grandes huellas. 3 temporadas, 5 títulos, 2 ligas de Portugal, 2 copas y una Supercopa de Portugal, 125 partidos, 41 golazos y 19 asistencias. 41 goles, pero no sabía que había hecho tantos goles en el Porto. Increíble, ¿eh?
cifras que convirtieron al niño que se creía Ronaldinho a ser el jugador más codiciado por los grandes clubes de Europa. El mítico entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, no dudó en pedirle a las cabezas del equipo que trajeran al colombiano a Inglaterra. Y así fue, Luis Díaz llegó al Liverpool a inicios del pasado año 2022. 47 millones fue su fichaje, sacó a su familia del lodo y veríamos ahora su mejor versión. Su adaptación al sistema de juego de Jürgen Klopp fue notablemente rápida. Su estilo, regates y la manera en la que libremente se pasea con la pelota enamoraron a los fanáticos del Liverpool. Muchos de los ingleses pensaban que era brasileño, pero no, Luis Díaz venía de la Gran Colombia. Arrancó su primer mes alzando la Copa de la Liga e hizo un magistral resto de temporada con 6 goles y 5 asistencias, alzando la FA Cup y la Community Shield. Ahora comenzaría la presente temporada y cuando todo iba en ascenso para la carrera del colombiano, le pasaría algo realmente impensable. El día 28 del pasado mes de octubre a las 5 de la tarde, Luis se entera que sus padres habían sido secuestrados. Esto dejó en shock al país, en donde la delincuencia no respeta ni siquiera a sus propios ídolos del barrio. Tremendo esto, estar jugando, porque aparte de jugar es tu trabajo, y que del otro lado del mundo te secuestran a tu padre. O sea, me imagino las cosas que se le pueden cruzar a un jugador de fútbol teniendo esa situación. Es tremendo. En un acto apresurado se logró dar con el rescate de su madre, pero el paradero de su papá aún era incierto para todos. Poder que me lo liberen ya, que nosotros queremos tenerlo en nuestro hogar. ¡Liberación! Desde ese sábado no hubo paz en su vida. El Liverpool, su equipo, se pronunciaría con el siguiente comunicado. El Liverpool ha brindado total libertad al jugador para que pueda enfocarse en esta dura situación familiar. Esperamos fervientemente que este asunto se resuelva de forma rápida y segura lo antes posible. Mientras tanto, el bienestar del jugador seguirá siendo nuestra prioridad inmediata. Con estas palabras, el Liverpool le había dado el permiso a Luis para que regresara a Colombia a seguir de cerca el caso de su padre, pero miren, Luis Díaz decidió seguir jugando. Sabía bien que quedarse en el campo haría más presión para que internacionalmente el mundo supiera lo que le estaba pasando. Ante la prensa mundial confesó lo siguiente: este sufrimiento solamente terminará cuando lo tengamos de vuelta a casa. Con todo el dolor del mundo, Luis Díaz decidió continuar sus partidos, incluso anotando un gol y dando un fuerte mensaje al levantarse la camiseta, dejándonos sin esto es tremendo, esto es tremendo, esto es tremendo. Palabras a todos: liberen a papá. Increíble, dándolo todo con su padre secuestrado. Ahora no sé si lo va a decir más adelante el video, pero creo que estuvo involucrado un amigo del padre que vendió información para el tema del secuestro de los dos padres, ¿no? Pero evidentemente es muy, muy choqueante, muy choqueante. Y se terminaron yendo para Inglaterra, que ahora deben de estar, pienso yo, todos en Alemania, ya que el jugador se fue para el Bayern, pero se tuvieron que ir de Colombia. Es tremendo esto. En la rueda de prensa a viva voz diría: este gol es por la libertad de mi padre y de todos los secuestrados de mi país. Estos actos de Luis Díaz en Inglaterra le daba más presión internacional al gobierno de Colombia para que actuaran con todo el peso posible en la búsqueda de su papá, e inteligentemente lo consiguió. Fue el mismo grupo criminal quienes, al ver cómo este revuelo estaba alarmando al mundo entero, decidieron contactar a la Iglesia Católica para acordar la liberación de su padre. Finalmente, 13 días después del secuestro, al fin fue liberado. Literalmente jugando al fútbol pudo liberar a su papá. Una historia digna hasta de una película. Historia que por fortuna tuvo un final feliz. Y ahora, para cerrar con broche de oro este duro capítulo ya superado, Luis Díaz casi le provoca un infarto a su padre, pero de felicidad.
En la pasada noche del 16 de noviembre, el colombiano se vestiría de gloria al marcarle un épico doblete a Brasil en las eliminatorias al Mundial. Miren la alegría de su papá, más épico imposible. Gracias a Dios por este final feliz. Ahora, tras este peso menos que alivianaba su alma, su carrera en el Liverpool seguía, pero tristemente llegaba la etapa, el adiós de Jürgen Klopp. Tras la salida del técnico alemán, el protagonismo del colombiano se vería mermado. Luis Díaz siempre cumplía, a partido que entraba, goles que marcaba o por lo menos en los que contribuía, creando ocasiones o dando asistencias. Alzó la Premier League del año 2025, pero poco a poco sería relegado, o mejor dicho, menospreciado. Sentía que se había ganado un mejor salario que el que tenía cuando ingresó. Miren, le reajustaron el sueldo a Mohamed Salah, a Van Dijk en 2 ocasiones y hasta a McAllister, quien era más nuevo que él, se lo ajustaron, pero al colombiano no. Luego vería cómo el entrenador Arne Slot no quiso meter las manos al fuego por él, sino al contrario, se armó una nueva reestructuración ofensiva en donde el colombiano se iba sintiendo excluido, no fue valorado como lo merecía. Luis Díaz venía ya hastiado de... Y hoy el Liverpool se vino a pique, ni cerca es el Liverpool de Klopp. De su infancia de estar lidiando con los rechazos, no soportó la idea de estar en donde ya no lo querían. Y es raro, porque todo fue de un año para el otro. La salida de Jürgen Klopp también marcó la salida de Luis un año después. Verano del 2025, el colombiano amante del vallenato se iría al hostil frío alemán. El Bayern de Múnich sí supo darle el balón que ostentaba, 70 millones de euros por él. El técnico Vincent Kompany tenía un único proyecto en mente: resucitar aquel viejo tridente alemán que causó estragos en Europa: Arjen Robben, Frank Ribéry y Robert Lewandowski. Kompany vio en el colombiano a una especie de nuevo Ribéry, en Michael Olisen vería a un nuevo Arjen Robben y en Harry Kane vería el prime que alguna vez tuvo el ya veterano Lewandowski. Luis Díaz sabía lo que llegaba y asumiría este reto. Su debut en el Allianz Arena fue por la puerta grande, recién llegando alzó la Supercopa alemana, pero más allá de esto, también su misión era el de demostrarle a los ingleses del Liverpool el garrafal error de haberlo menospreciado. En este año sus números a nivel individual sobrepasaron a cualquiera de los años anteriores con el Liverpool. Miren, ha contribuido en 41 ocasiones de gol en esta temporada que aún no termina, 24 golazos y 17 asistencias, y acaba de llevar su primera Bundesliga, pero en la Champions ha sido el terror de los clubes más fuertes. Lo vimos Pero le metió goles en la ida y en la vuelta al Real Madrid para eliminar al conjunto merengue, ¿no? Y aparte el gol de él fue determinante para el pasaje a las semifinales del Bayern, nada más y nada menos. Marcando un doblete bestial en la Champions contra el Paris Saint-Germain, el actual campeón. Le destrozó el tobillo a Hakimi. También hizo destrozo en los cuartos de final, nada más y nada menos que frente al mismísimo rey de Europa, el Real Madrid. El colombiano dejó su huella fusilando la red en ambos partidos. El Bayern vuelve finalmente a ser una amenaza palpable, mientras que su ex Liverpool va descendiendo humillantemente de los primeros lugares de la tabla tras su salida. No se debió subestimar a Luis Díaz. El Liverpool lo desechó y hoy con lágrimas de sangre se están dando cuenta de semejante equivocación. El tridente de la nueva MSN alemana es el claro favorito para la presente Champions. Sin embargo, en la semifinal tendrán su revancha contra el Paris Saint-Germain. Guerra de titanes en donde no tenga
tengan la menor duda de que el colombiano con creces estará al 100% para semejante cita con la historia. Además, también se viene el mundial de su tan amada Colombia, el primer mundial donde será él la máxima figura del país cafetero. La historia de Luis Díaz es el claro ejemplo que el talento no conoce fronteras. Cualquier jugador en cualquier parte o pueblo del mundo puede aspirar a ser grande y su crecimiento hasta hoy es el claro ejemplo de ello. A pesar de que figuras como James o Falcao ya van desde hace rato de salida, el fútbol colombiano aún tiene futuro y Luis Díaz sin lugar a dudas es el rostro de esta presente y futura generación del fútbol en Colombia. A mí siempre me gustó ver a la selección brasileña por el juego bonito, por cómo movían la pelota, por los cracks que siempre tuvo, los Kaká, los Ronaldinho, los Ronaldo Nazario, los Romario. Pero la segunda selección que siempre me gustaba ver era la selección colombiana, porque era muy parecido el fútbol colombiano al fútbol brasileño. Hoy se ha modificado un poco en ese sentido, pero lo que es a lo largo de la historia siempre han tenido una semejanza en el estilo de juego. Por eso siempre me gustaba ver a la selección colombiana, a los Asprilla, a los Pío Valderrama, a los Reneguita. Me encantaba la selección colombiana y siempre dije lo mismo, que qué raro que no han ganado más cosas de las que han logrado, porque con el buen fútbol y con los buenos futbolistas que ha tenido la selección colombiana, para mí, a lo largo de su historia debería haber ganado mucho más. Pero bueno, vieron que el fútbol no es un tema de merecimiento, sino de meter la pelota adentro de los tres palos y ser campeones. Pero la selección colombiana siempre la tuve en consideración en ese sentido y para mí siempre ha sacado, es una fábrica de sacar buenos jugadores de fútbol, verdaderos cracks. Y para mí, Luis Díaz está en ese podio de crack de la selección colombiana. No sé si los colombianos opinan lo mismo. Así que mañana vamos a estar presente mirando el partido de los bávaros contra los franceses, el PSG, que se van a enfrentar por las semifinales, partido de ida de la Champions. Así que vamos a estar hinchando por el Bayern Múnich, por Luis Díaz específicamente. Ojalá que le puedan ganar al PSG, que lo puedan sacar y que salgan campeones de la Champions. Así Luis Díaz tiene la posibilidad de poder ganar este Balón de Oro tan ansiado y para mí merecido. No mucho más que agregar, dejen un like, suscríbanse y dejen un comentario a ver qué opinan de todo esto. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.